Dicen que la guerra no solo se gana con la fuerza del brazo, sino con la claridad de la mente. Y entre los mapuches hubo un hombre que entendió eso mejor que nadie. Colo Colo, el sabio, el consejero, el estratega invisible que moldeó el curso de toda una resistencia. Su nombre, grabado en la tradición mapuche y en las crónicas del siglo XVI, no era sinónimo de violencia, sino de sabiduría. Mientras otros levantaban lanzas, Colo Colo levantaba ideas. Y en un tiempo donde la sangre teñía los ríos del sur de Chile, su voz fue la que decidió quién lideraría la defensa del pueblo mapuche. El amanecer de la guerra. Era el año 1553, y la guerra de Arauco ardía como nunca. Tras la llegada de los conquistadores españoles, liderados por Pedro de Valdivia, los mapuches se enfrentaban a un enemigo que traía fuego, caballos y acero. Las aldeas caían una tras otra, y los líderes de las distintas regiones, los loncos, sabían que ya no bastaba con luchar cada uno por su cuenta. Era el momento de unirse bajo un solo estandarte, bajo un toqui, el jefe supremo de guerra. Pero, ¿quién sería digno de cargar ese título? En medio de esa incertidumbre, Colo Colo, anciano de sabiduría profunda y mirada serena, fue quien propuso un desafío que definiría la historia. Una prueba de fuerza, resistencia y valor entre los principales guerreros mapuches. La prueba del tronco, el relato transmitido de generación en generación y registrado incluso por cronistas españoles como Alonso de Ercilla en la Araucana, cuenta que Colo Colo reunió a los guerreros más valientes. Lautaro, el joven estratega que había conocido al enemigo desde adentro; Caupolicán, el gigante cuya fuerza parecía inhumana, y otros valientes que representaban distintas tierras del sur. Colo Colo, sabiendo que no podía haber unidad sin respeto, diseñó una prueba que combinara fuerza física y determinación. Debían sostener sobre sus hombros un tronco pesado durante horas, sin ceder al dolor ni al cansancio. El que resistiera más tiempo sería elegido toqui. Mientras los guerreros se preparaban, el silencio se apoderó del lugar. Solo se escuchaba el crujir de los troncos y el murmullo del viento que pasaba entre los bosques. Uno a uno, los competidores fueron cayendo, exhaustos. Pero Caupolicán, con una determinación de hierro, se mantuvo firme, con los músculos tensos, la mirada fija en el horizonte. Colo Colo lo observaba en silencio. Sabía que ese hombre no solo tenía fuerza, sino una voluntad que podía inspirar a un pueblo entero. Cuando finalmente el último de los guerreros cedió, Colo Colo se acercó y proclamó: «Este es el hombre que llevará el cultrún de la guerra. Este es el toqui de Arauco». Y así, bajo la mirada de todos, Caupolicán fue elegido, no solo por su fuerza, sino por el juicio sabio de Colo Colo. Ese día, la historia mapuche cambió para siempre. El sabio de Arauco. Pero Colo Colo no desapareció tras ese acto. Lejos de buscar gloria, siguió guiando desde las sombras. Era consejero de los toquis, mediador entre los loncos y guardián de las tradiciones. Se decía que conocía los ciclos del sol y la luna, las señales del bosque y los secretos de los ríos. Era más que un guerrero, era un machi de la estrategia, un sabio que unía lo espiritual con lo táctico. Mientras los españoles veían en él a un viejo de mirada penetrante, los mapuches lo consideraban una voz de los antiguos espíritus, un símbolo de sabiduría ancestral que recordaba a todos que la guerra debía tener propósito, no solo sangre. Su legado no se escribió en piedra ni en pergaminos, sino en la unidad que ayudó a construir entre las tribus del sur. Y aunque la historia recordará a Lautaro, Caupolicán y Galvarino por sus hazañas, sin Colo Colo, quizás nunca habría existido un liderazgo común que enfrentara al invasor. Pero lo que pocos saben es que detrás de cada victoria mapuche hubo una mente que lo vio todo antes de que sucediera. Y esa mente fue la de Colo Colo.
Lo que vino después demostraría que su sabiduría no solo salvó a su pueblo una vez, sino que cambió el rumbo de toda la guerra. El fuego de la guerra seguía ardiendo. Caupolicán había sido elegido Toqui, y la voz de Colo Colo resonaba entre los Lof del sur. Su figura, respetada incluso por los más jóvenes, representaba algo más que autoridad. Era el equilibrio entre la sabiduría ancestral y la estrategia necesaria para sobrevivir frente a un enemigo implacable. Mientras las columnas españolas intentaban expandirse por los valles del Biobío y el Tucapel, Colo Colo observaba en silencio, comprendiendo los errores y debilidades de ambos bandos. Sabía que el enemigo no solo traía espadas, sino también la división, la tentación y la promesa de riquezas para quienes se rindieran. Por eso su primera enseñanza fue clara. El mapuche no debe luchar solo por rabia, sino por memoria. Reunía a los loncos de las distintas zonas, de Arauco, Tucapel, Purén, Angol, y los llamaba a resistir sin perder la raíz. A cada uno le recordaba que la tierra no se heredaba del pasado, sino que se prestaba de los hijos que aún no nacen. Ese pensamiento, repetido entre los fogones, se transformó en una consigna espiritual. Mientras Caupolicán preparaba la ofensiva, Colo Colo trazaba rutas, estudiaba el terreno y enviaba mensajeros entre los distintos Lof. No era un guerrero en el campo de batalla, pero su mente estaba en todas partes. Sabía que la fuerza del pueblo mapuche estaba en su capacidad de adaptarse, de moverse entre los cerros, de fundirse con el paisaje. Los españoles, en cambio, dependían de su disciplina militar, de los caballos, de las líneas de abastecimiento. Colo Colo comprendió que la mejor estrategia era quebrar esa cadena. Así nacieron los primeros ataques coordinados que harían temblar los fuertes hispanos en las tierras del sur. Una noche, mientras el humo del fogón cubría el cielo, Colo Colo reunió a los líderes y habló con voz pausada. Los hombres del norte no entienden la tierra, piensan que pueden cortarla y medirla, como si fuera suya, pero nosotros somos parte de ella. Si el bosque vive, nosotros vivimos. Si el río muere, nosotros morimos. Esa idea era más que una filosofía, era la base de toda su estrategia. Los españoles podían tomar un fuerte, pero nunca podrían dominar el alma del territorio. Los cronistas posteriores escribirían que Colo Colo era un viejo que aconsejaba, pero quienes vivieron bajo su palabra sabían que era mucho más. Era un estratega que comprendía la mente del enemigo y, al mismo tiempo, el corazón de su propio pueblo. En los meses siguientes, su influencia creció. Los mensajeros viajaban de comunidad en comunidad, llevando sus mensajes de unidad. Muchos jóvenes guerreros querían seguir sus pasos, no empuñando lanzas, sino guiando a su gente con sabiduría. Mientras las batallas de Tucapel y Purén encendían la resistencia, Colo Colo se convirtió en un símbolo. Los mapuches ya no solo luchaban por sobrevivir, sino por defender su forma de entender el mundo. Había logrado lo que pocos podían, unir a un pueblo diverso bajo un mismo propósito. Su liderazgo no se impuso por miedo, sino por respeto. Y en un tiempo donde la guerra era la única ley, su palabra tenía más peso que cualquier arma. Pero el sabio sabía que cada victoria traía consigo una nueva amenaza. Los españoles no se rendirían fácilmente, y mientras muchos celebraban los triunfos, Colo Colo miraba al horizonte con preocupación. Entendía que la guerra de Arauco no sería corta y que el precio de la libertad sería alto. Su legado estaba apenas comenzando. Los jóvenes toquis que surgirían después, Galvarino, Pelantaro, Rengo, crecerían bajo su sombra, inspirados por su visión. La semilla que Colo Colo había plantado en esos años germinaría por generaciones, dando forma a la identidad mapuche durante siglos. A veces, la verdadera grandeza no pertenece al guerrero que empuña la lanza,
sino al sabio que enseña a un pueblo a resistir. Y Colo Colo fue eso, el espíritu de la estrategia, la voz de la memoria, el guardián silencioso de las tierras de Arauco. Con el paso de los años, la guerra entre el pueblo mapuche y los conquistadores se volvió más dura, más sangrienta, más incierta. Los españoles construían fuertes en cada valle conquistado, intentaban dividir a los Lof mediante pactos y promesas vacías, mientras los toquis se sucedían uno tras otro en una lucha interminable. Pero detrás de cada levantamiento, de cada resistencia coordinada, seguía la sombra de un solo hombre, Colo Colo. Su influencia trascendía el campo de batalla. No necesitaba alzar la voz para ser escuchado, porque su palabra ya era parte de la memoria del pueblo. Los ancianos lo recordaban como un lonco sabio, un consejero que podía calmar la furia de los jóvenes guerreros con una sola mirada, o encenderla con una frase que recordara las humillaciones del pasado. En las reuniones del Butalmapu, las grandes asambleas mapuches donde los loncos decidían el rumbo común, Colo Colo solía ser el primero en hablar y el último en retirarse. No imponía su opinión, la guiaba con inteligencia. Sabía que la unión era frágil, que cada lof tenía sus propios intereses y que solo un propósito común podía mantenerlos firmes frente al enemigo extranjero. Muchos cronistas posteriores, tanto españoles como chilenos, intentaron reducir su figura a la de un simple consejero o a un personaje casi legendario. Sin embargo, los relatos orales de las tierras del sur muestran una historia distinta. Colo Colo fue un líder político en toda regla, un estratega que comprendió que la fuerza del pueblo no residía solo en las armas, sino en la organización. Bajo su influencia, los toquis comenzaron a actuar con una coordinación que desconcertó a los españoles. Las emboscadas ya no eran ataques impulsivos, eran maniobras planificadas, cuidadosamente ejecutadas. Los mensajeros llevaban instrucciones codificadas, las señales de humo se usaban con precisión militar, y los movimientos del enemigo eran observados desde los cerros por los huaychafes más jóvenes. Fue en esa época que el nombre de Colo Colo empezó a resonar como símbolo de sabiduría y resistencia. No era solo un líder político, era la conciencia del pueblo. Cuando los jóvenes se impacientaban por la guerra, él los recordaba: el que se deja dominar por la furia, pelea por un instante. El que lucha con la mente, pelea por 100 inviernos. Esa frase se repetiría de generación en generación, hasta convertirse en una de las máximas del pensamiento mapuche. Colo Colo no solo enseñó cómo resistir, sino cómo pensar la resistencia. Sin embargo, su legado más profundo fue haber mantenido viva la identidad en medio del conflicto. Mientras los españoles buscaban imponer su religión, sus leyes y su idioma, Colo Colo insistía en preservar la lengua, los rituales, las rogativas y las historias. Sabía que perder la palabra era perder el alma. Por eso, cada noche, alrededor del fogón, repetía las leyendas antiguas, las historias de los espíritus del bosque, del Inguillatún, de los antepasados que cuidaban los ríos y montañas. No eran simples cuentos, eran recordatorios de que el pueblo mapuche no era un ejército, sino una nación con raíces milenarias. Los cronistas españoles que escribieron sobre él, como Alonso de Ercilla en La Araucana, lo retrataron con respeto, llamándolo el sabio Colo Colo, reconociendo en su figura algo que ni siquiera sus enemigos podían negar: su inteligencia y su dignidad. Ercilla lo describe como un hombre prudente, de palabra justa, un mediador entre los jefes que disputaban el liderazgo. Aunque la obra está escrita desde la mirada europea, incluso ahí se percibe la huella profunda que dejó en su tiempo. Con los años, Colo Colo comprendió que la guerra de Arauco no se ganaría solo con lanzas. Sería una lucha de siglos, una resistencia que debía transmitirse como herencia espiritual. Y así lo hizo.
Dejó sus enseñanzas a los nuevos toquis, a los jóvenes que seguirían el camino de la defensa del territorio. Se dice que cuando su cuerpo comenzó a debilitarse, reunió a los líderes por última vez. Frente al fuego, les habló con voz grave: no permitan que el olvido venza lo que las lanzas defendieron. Si alguna vez pierden la tierra, que no pierdan la memoria. Esa noche, cuentan los ancianos, el viento sopló entre los árboles de la tierra de Arauco con un sonido extraño, como si la propia naturaleza se despidiera de su sabio. Colo Colo murió como había vivido, en paz consigo mismo, sin riquezas, sin títulos, pero con el respeto eterno de su pueblo. Su nombre, desde entonces, se convirtió en sinónimo de sabiduría y unidad. Los guerreros mapuches lo recordarían antes de cada batalla, y siglos después, su legado aún inspiraría a quienes defienden la identidad del sur del mundo. Colo Colo no fue un mito, fue un hombre real, cuya grandeza consistió en ver más allá del combate. Entendió que la resistencia más poderosa no era la del cuerpo, sino la del espíritu, y por eso su memoria aún vive. Cada vez que un mapuche pronuncia las palabras «Nuestra tierra no se rinde». El tiempo borró muchos nombres de la historia, pero el de Colo Colo nunca se perdió. Ni las crónicas coloniales, escritas con tinta extranjera, ni los siglos de silencio lograron apagar la memoria del lonco sabio, porque Colo Colo no fue solo un hombre, fue una idea que sobrevivió a las hogueras, a las cruzadas, al desprecio y al olvido. Mientras los conquistadores levantaban iglesias sobre los antiguos rehues, el eco de su sabiduría continuaba resonando entre los bosques de la tierra de Arauco. En cada fogón donde se contaban las historias de los antepasados, su nombre era pronunciado con respeto. En cada rogativa, cuando el pueblo pedía fuerza a los Engen, los espíritus protectores de la tierra, su espíritu era invocado como símbolo de unidad y conciencia. Colo Colo había comprendido algo que ni el acero ni la pólvora podían destruir, que la verdadera victoria de un pueblo no está en someter al enemigo, sino en conservar su alma intacta. Los cronistas españoles que lo conocieron quedaron desconcertados. Esperaban encontrar a un bárbaro, a un salvaje sediento de sangre, pero hallaron a un hombre que hablaba con una serenidad que imponía respeto, a un líder que no buscaba la guerra por gloria, sino por dignidad, un filósofo de la tierra, un estratega del espíritu. De su consejo nació la elección de los grandes toquis que marcaron la historia: Lautaro, Caupolicán, Rengo, Pelantaro. Todos ellos, de una u otra forma, fueron guiados por la semilla que Colo Colo sembró, la idea de que el pueblo debía luchar unido, no por venganza, sino por libertad. Su legado fue tan profundo que aún hoy se siente. El nombre Colo Colo se convirtió en símbolo de respeto, fuerza y sabiduría. Está grabado en escuelas, calles, comunidades e incluso en el emblema de un club deportivo que, sin saberlo, muchos lleva en su escudo el espíritu de un lonco que unió a su gente frente al enemigo más poderoso que conocieron. Pero más allá de los símbolos modernos, lo que verdaderamente importa es la enseñanza que dejó. Que la sabiduría no está en el grito del guerrero, sino en el consejo del anciano. Que la victoria no se mide en batallas ganadas, sino en la dignidad que un pueblo es capaz de mantener frente a la adversidad. Hoy, cuando el mundo parece olvidar sus raíces, la figura de Colo Colo vuelve a tener sentido. En cada lucha por la tierra, en cada reclamo por justicia, en cada esfuerzo por rescatar la lengua mapuche, su voz parece renacer. Porque la historia de las tierras del sur no terminó con la conquista. Sigue viva, latiendo en cada persona que se reconoce heredera de esa memoria. Colo Colo nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros, la sabiduría puede ser un arma más poderosa que la espada, que un pueblo puede ser derrotado militarmente, pero jamás espiritualmente, si conserva su historia, su lengua y su orgullo.
Esa es su verdadera victoria: haber resistido sin odio, haber guiado sin imponerse y haber dejado un camino que aún hoy, siglos después, sigue siendo seguido por quienes buscan justicia, respeto y equilibrio. El sabio Colo Colo no levantó un imperio, pero levantó algo más grande, una forma de entender la libertad. Una que no depende de banderas ni fronteras, sino del espíritu de un pueblo que se niega a desaparecer. Y así, cuando el sol se oculta tras los volcanes del sur, cuando el viento atraviesa los bosques del territorio mapuche, parece escucharse todavía su voz, suave, firme, eterna, recordándonos que mientras exista memoria, el pueblo mapuche seguirá de pie,